Una conspiración debería dar beneficios al grupo que conspira. Pero ¿hasta dónde podría llegar un grupo de personas por beneficios? ¿Qué tanto esfuerzo pondrían por una gran ventaja material o económica? En el video de hoy vamos a hablar del misterio del Windsor. La ciudad de Madrid cuenta con unos cuantos rascacielos. Actualmente, el más alto en territorio español es la Torre de Cristal, que tiene una altura de 249 metros. Este edificio es a su vez el tercero más alto de la Unión Europea. Pero hace un tiempo, en sus listas de rascacielos, contaban con el conocido como la Torre Windsor, un edificio de oficinas con una altura de 106 metros y 32 plantas. Su construcción empezó en el año 1975 y tardó 4 años en finalizarse. Y en ese momento era el edificio más alto del distrito financiero de Madrid, lo que demuestra la importancia que tenía. El proyecto inicial de la torre, que tomaba su nombre Windsor, de una discoteca situada en sus bajos, contemplaba más allá de las oficinas. Incluía locales comerciales en los primeros 3 pisos y sótanos destinados al estacionamiento. El edificio podía verse como si de 2 partes se tratara, ya que contaba con un piso sin ventanas en el cual se alojaba elementos estructurales del edificio y parecía una separación entre la parte inferior y superior. Construido con hormigón y hierro, tenía un centro de hormigón armado donde estaban ubicadas las escaleras, ascensores y todo lo relacionado a los elementos de comunicación vertical del edificio. En el exterior, su fachada íntegramente de vidrio ayudaba a la reflexión de la luz. Con estas pocas características mencionadas, se entiende que era un edificio construido con lo mejor de la época, sin escatimar en gastos. En el año 2005, más de 1.200 empleados trabajaban en el Windsor. El edificio estaba ocupado principalmente por la consultora Deloitte, una de las 4 grandes auditoras del mundo. Los servicios que ofrecen son principalmente asesoría financiera, consultoría y auditorías. Esta consultora tenía ocupado un total de 28 pisos de los 32 pisos del Windsor, los 28 pisos superiores. Había también oficinas del despacho de abogados Garrigues, el mayor despacho de abogados español. La noche del día sábado 12 de febrero, pasadas las 23 horas, los bomberos recibieron un llamado. Un incendio se había iniciado en la planta número 21 del edificio Windsor. Los bomberos salieron de su cuartel como si fuera otro llamado rutinario, y aproximadamente 5 minutos fue lo que se demoraron en llegar hasta el lugar. Una vez dentro del edificio, fueron subiendo por las escaleras hasta llegar al piso del incendio. Solo 20 minutos después, desde que el fuego se había notificado, ya había alcanzado todos los pisos superiores. Los bomberos no pasaron mucho tiempo dentro hasta que se dieron cuenta que este incendio no iba a ser como algunos de los cuales ya habían luchado antes. Para empezar, la presión del agua era muy débil, lo que hacía imposible poder extinguir el fuego. Y por otro lado, los compañeros que estaban en el exterior les iban indicando a los que estaban dentro del edificio que el fuego se iba propagando demasiado rápido. Hasta incluso tomaba velocidad hacia los pisos inferiores. Por estos motivos y por la imposibilidad de controlar el fuego, aproximadamente a la 1 de la mañana se dio la orden de abandonar el Windsor. Los bomberos corrían demasiado riesgo dentro. Incluso ya fuera, algunos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. El fuego fue tan importante
que pudo ser extinguido completamente recién 2 días después. Ahora faltaba la etapa de investigación, saber cuál había sido el origen del incendio. Se podría pensar que había sido un incendio que se había descontrolado y había terminado destruyendo la torre. Pero durante esta etapa posterior al incendio, varios detalles que no parecían tener sentido empezaron a salir a la luz. Entre estos detalles, se puede mencionar que si bien el incendio se notificó pasadas las 23 horas, vecinos de la zona habían sentido olor a quemado aproximadamente 2 horas antes. Durante el incendio, la luz del edificio había sido cortada por los bomberos, pero igualmente varios pisos seguían teniendo luz. Ver tremendo edificio incendiarse debe haber sido una imagen impresionante, y algunas personas propietarias de filmadoras de la época empezaron a registrar lo que sucedía. Una de estas grabaciones logró filmar a personas que estaban dentro del edificio y que iban recorriendo las distintas oficinas del Windsor. Estas siluetas se encontraban entre el piso 12 y 16. Se podría pensar que tal vez eran bomberos, pero no. La filmación era de cerca de las 4 de la mañana. Para esa hora, todos los bomberos habían abandonado el edificio. ¿Quiénes eran estas personas? En esos momentos se los llamó los fantasmas del Windsor. Sobre la grabación se hicieron pericias por parte de la policía científica. Estas demostraban que la filmación no había sido adulterada o modificada de alguna forma. Es decir, el video realmente había grabado a siluetas dentro del Windsor. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid hicieron un informe sobre estas grabaciones y trataban de explicar las siluetas diciendo que eran producto de un reflejo. Si bien esto no convencía a muchos, este mismo informe confirmaba que a la hora en que esas siluetas fueron filmadas ya no había bomberos dentro del edificio. Más detalles sobre el Windsor demostraban que era poco probable que su incendio hubiese sido normal, si es que con lo contado hasta ahora se sigue pensando eso. Un mes antes del incendio, los sistemas antiincendios habían sido revisados y funcionaban correctamente. Cuando ya se estaba planificando la demolición de los restos, se encontró un butrón en los subterráneos del edificio. Alguien en la zona de estacionamientos había realizado un agujero desde dentro del Windsor. ¿Podría haber habido alguna mano negra que quisiera que el edificio sea destruido? ¿Quién se beneficiaría de esto? Hay que saber que en la 4ª planta funcionaba Comparex España, una empresa que pidió permiso al juzgado para poder retirar del edificio ya destruido una caja fuerte que contenía documentación del Ministerio de Defensa español. El juzgado, en el permiso otorgado, mencionaba que se permitía el retiro de la caja fuerte del lugar por contar con documentación clasificada. Pero posteriormente, tanto la empresa Comparex como el Ministerio salieron a negar que los documentos eran clasificados. ¿Podrían estos documentos tener alguna relación con el incendio? ¿Alguien trató de destruirlos? Si alguien había intentado destruirlos, habría fallado porque esos documentos fueron recuperados. Pero hubo otros documentos que no lo fueron. Tal como había mencionado, en la mayor parte del edificio funcionaba la consultora Deloitte, y en sus oficinas se guardaban unos documentos
que involucraban al entonces presidente del BBVA, Francisco González. Estos documentos lo relacionaban con unas maniobras irregulares que habrían ocurrido en el año 1996 relacionadas a la venta de la agencia de bolsa del mismo Francisco González a un banco estadounidense. El día anterior al incendio, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a Deloitte esos documentos. Para fortuna de Francisco, el incendio los destruyó y no existía copia alguna de ellos. Extrañamente, de casi todos los documentos de Deloitte, sí existían copias en otros edificios. La versión oficial determinó que el incendio había sido iniciado de forma accidental por una colilla de cigarro mal apagada. Y esta versión se mantuvo durante muchos años, hasta que en el año 2019 se volvió a hablar del tema cuando se encontraron pruebas que podrían inculpar a José Villarejo. ¿Pero quién es José Villarejo? Villarejo fue policía, fue parte del grupo antiterrorista y hasta obtuvo la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, medalla que se obtiene demostrando lealtad, patriotismo, utilidad de servicio o prestigio al cuerpo policial. Posteriormente, se desempeñó como empresario y prestaba servicios parapoliciales. Villarejo estuvo involucrado en varias causas judiciales, entre las que se pueden mencionar delitos de agresiones, blanqueo y de pertenecer a organizaciones criminales. Lo que se cree es que José Villarejo trabajó al servicio del BBVA, mejor dicho, de Francisco González, para la destrucción de los documentos que lo comprometían, y de esta forma neutralizar la investigación que tenían en su contra. ¿Podrían haber sido las siluetas filmadas más que reflejos? ¿Podrían haber sido personas en un operativo bien orquestado para la destrucción del edificio y como consecuencia de esto, la destrucción de los documentos? Esto explicaría la rápida expansión del fuego, la falta de presión de agua en el edificio, la salida subterránea encontrada y muchos otros detalles a los cuales no se le encuentra explicación de otra forma. El edificio Windsor fue desmantelado y posiblemente se hayan perdido pruebas que podrían dar un poco más de claridad. Y aunque falten piezas en este rompecabezas, para muchos esta imagen incompleta igualmente alcanza para demostrar que lo ocurrido en el Windsor no fue un incendio común y corriente. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.